Este acto lo organizamos desde el Movimiento de la Sanidad por Villaverde, que sabéis, llevamos 3 años luchando en el Centro de Salud de Totane. Muchos de vosotros estáis todos los jueves ahí, y que pertenecemos a vecinos y vecinas de los pueblos y barrios de Madrid por la sanidad pública. Llevábamos tiempo queriendo dedicar un día para tratar el tema de lo que pasó en las residencias y decidimos hacerlo hoy. Pedimos permiso oficialmente a través de una asociación de vecinos que se ofreció, porque nosotros no somos asociación, no podemos pedirlo, se ofreció para pedirlo en nuestro nombre. Ellos no tienen nada que ver con todo lo que ocurrió. Nos concedieron el local, el salón de actos de aquí del Centro Cultural de Ágata, el día 11 de este mes, y el día 12 sacamos el cartel ponía "así se dejó morir a nuestros mayores", y debe ser que no les gustó. Y el día 13 nos han comunicado que nos retiraban el permiso. No nos lo han dicho por escrito, porque nos habría gustado ver los motivos. Creemos que es un acto de censura claro, porque no quieren que se hable de lo que pasó en las residencias en el año 2020 durante la pandemia, ¿vale? Entonces, nosotros pedimos a la delegación de gobierno un permiso urgente para poder hacerlo aquí y que podamos hacer el acto, que no nos van a callar con censura ni con ningún acto. Nos van a callar a los vecinos y vecinas de los barrios, porque lo que ocurrió en aquellos años no se puede olvidar. Ayer salió un informe, que ahora nos comentarán los compañeros, de la Comisión Ciudadana, un informe muy claro, muy determinante, duro, porque lo que ocurrió fue muy duro. Y bueno, creemos que es interesante que la población que nos informen, los que saben sobre este tema, acerca de lo que ocurrió en ese tiempo, ¿no? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Martín. Pertenezco a Marea de Residencias y a Verdad y Justicia. Mis primeras andaduras fueron en una plataforma de Leganés, donde vivo, que se llama URL, y defendemos la dignidad en las residencias de Leganés. Nacimos antes de la pandemia, ¿vale? Mi agradecimiento a los compañeros de sanidad, que siempre están apoyándonos. Siempre están a nuestro lado, porque empatizan con nuestro dolor y porque ellos son conscientes de que todos nosotros llegaremos a tener una edad en la que necesitamos ayuda, y esta ayuda la encontramos en los centros sociosanitarios. Entre marzo y abril del 2020 murieron 20.000 personas que vivían en todas las residencias de España, de los cuales casi el 50%, 9.468, murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid. Mi madre vivía en una residencia de Leganés. Sobrevivió a la pandemia, pero las condiciones en las que nos encontramos cuando 3 meses después abrieron las residencias fue terrible. Después de 3 meses encerrados y aislados, los que caminaban dejaron de hacerlo. Los que medio hablaban no balbuceaban siquiera. Los que tenían cierta autonomía dejaron de tenerla. En sus ojos reflejaban la tristeza del sufrimiento que habían padecido durante esos 3 meses. El gobierno autonómico en pleno suelen tratar de justificar esta nefasta gestión con frases cortas que calan en la ciudadanía, pero que a nosotros los familiares nos suenan a excusas baratas para limpiar su imagen, y siempre echando la culpa a otros. Ellos nunca asumen ninguna responsabilidad. Era una pandemia, nos pilló a todos fuera de combate, no sabíamos a qué nos enfrentábamos, se iban a morir igual, y tratan de extrapolar el problema al resto del país. Pero no fue igual en todas las comunidades.
y mucho menos en Europa. Nosotros, desgraciadamente y trágicamente, ganamos el premio Guinness de pérdidas de padres y de madres. ¿Qué nos diferencia de otras comunidades? Pues nos diferencia que aquí hubo unos protocolos de no derivación firmados digitalmente por la Consejería de Sanidad. Tenemos un consejero que no estaba de acuerdo con esas decisiones políticas que había en este gobierno, del que él formaba parte, denunciándolo y sufriendo el que le apartaran de la consejería, y un exceso de mortalidad. Nuestros ponentes explicarán con más profundidad todas estas cuestiones con datos y argumentos que resultará muy importante para comprender la lucha que mantenemos en las calles. María Jesús, la compañera de mi izquierda, perdió a su padre en una de estas residencias. Ella es una de esas víctimas. Su madre sobrevivió y actualmente vive en la misma residencia donde vivió durante toda la pandemia. Luego pasaremos a Manuel. Manuel Rico es un periodista de investigación. Lleva dedicándole al tema de las muertes en residencia desde el principio. Su apoyo incondicional con los familiares y con la sociedad para que se sepa la verdad le ha puesto en la diana de la derecha en las últimas semanas. Sus tuits, que diariamente recuerdan los días en que el gobierno Ayuso aprobó el protocolo de discriminación, su libro Vergüenza, escándalo en las residencias y los diferentes actos, entrevistas, le tienen un poco nervioso a la derecha en esta autonomía. Ya sabemos que la presidenta no gestiona sentimientos. Javier Cordón es el último compañero que hablará y pertenece a la plataforma de Verdad y Justicia, persona sensibilizada y cercana con el sector de los cuidados por tener muchas compañeras trabajadoras de residencia. Trabaja por una sociedad más justa y que estos hechos tan graves se juzguen para que no vuelva a repetirse. Hola, buenos días a todos. La verdad es que es muy satisfactorio ver esta plaza con todos vosotros aquí, concienciando de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo en las residencias de esta comunidad. Yo, como me ha dicho Carmen, soy parte afectada, pero voy a hacer primero la referencia a mi incorporación en Marea de Residencias. Empezamos la trayectoria en septiembre de 2019. Venía de largo ya, de muchos años atrás, que muchas plataformas de familiares estaban denunciando ya las carencias que había en estas residencias. Nadie les escuchaba, daba igual. El edadismo que hay en esta sociedad permite que a los mayores se les trate como se les está tratando dentro y fuera de las residencias. Se les vulneran derechos y ahora ya en el 2020 tuvieron la excusa de vulnerar el mayor número de derechos que se les puede vulnerar a las personas, ¿no? Ayer ha sido un día muy emotivo. Voy a hacer solo una pequeña referencia porque para eso está el compañero Javier. Una pequeña referencia. Fue muy emocionante ver a más de 300 personas allí escuchando de un equipo maravilloso de profesionales que han hecho una investigación perfecta, documentada, apartidista de lo que ocurrió en los meses de marzo y abril en esta comunidad. Marea sigue en lucha, llevamos, os digo, desde 2019. Son concentraciones, son reuniones con políticos, con instituciones. Nadie nos escucha.
hemos tenido el privilegio de que el periodista Manuel Rico haya efectuado una investigación y que la ha volcado en su libro. El que pueda, os aconsejo que lo compréis. Es muy, bueno, muy duro, pero es necesario que se sepa qué es lo que ocurrió. Nosotros en María de Residencias, en plena pandemia, tuvimos que dejar las reuniones, efectivamente, porque estábamos todos encerraditos en casa. Pero telemáticamente seguimos reuniéndonos y nos llegaban verdaderas atrocidades escritas por familiares que no sabían de su madre, padre, marido, que no sabían qué estaba pasando con ellos dentro de las residencias. Que un día les decían que estaba bien y a la hora siguiente les decían que se había muerto. Y esto ha sido de verdad muy duro. Más de 300 querellas hemos impulsado gracias al equipo de abogados de Carlos Vila. Y ha sido, yo os confieso que la última parte tuve que retirarme porque ya no podía leer tantas barbaridades. Ha sido muy duro que tu familiar no pueda estar al lado tuyo, no solamente en una enfermedad, sino en la hora de despedirte. Que se han ido sin despedidas, que se han ido, como sabéis, agarrados a los barrotes sin oxígeno, sin respirar, sin medicamentos que puedan paliar ese dolor de esa enfermedad tan cruel que era una afección de neumonía bilateral, ¿no? Buenos días. Gracias por invitarnos para hablar de un problema tan grave que tenemos no solo las familias de las víctimas, sino toda la Comunidad de Madrid. Ah, vale. Bueno, estaba diciendo que muchas gracias por habernos invitado y muchas gracias por venir, por hablar de un problema que es de extrema gravedad a nuestro juicio. En la Comunidad de Madrid, durante la pandemia, pasó una cosa que la diferencia de otras comunidades, y es que el exceso de mortalidad fue superior a ninguna. Bueno, en realidad el exceso de mortalidad fue el más alto de toda Europa. El Comité de las Regiones dijo que, bueno, dijo no, informó que Madrid había sido la región donde el exceso de mortalidad había sido el más alto. Aparte de eso, es que en Madrid, en 2 meses, de cada 5 personas que había en las residencias, murió una. Y además de eso, el 70%, bueno, el 77% de esas personas que murieron sin atención sanitaria. Eso ya de por sí es una excepcionalidad de Madrid. Ayuso habla mucho de que Madrid es diferente. Pues sí, en este caso es diferente para lo malo. Pero no solo es diferente por eso, sino que es diferente porque eso no sucedió por casualidad. O sea, no es que el virus madrileño fuera más nocivo que el resto en el resto del país. Es que el gobierno de la Comunidad de Madrid actuó de una forma totalmente criminal. ¿Por qué actuó de una forma criminal? Porque a un sector de la población, que eran personas que vivían en las residencias, personas que además con limitaciones, se les privó de unos derechos que el resto de la población, con todas las deficiencias, con todas las dificultades, teníamos. A nadie se le prohibió ir a un hospital, a nadie se le prohibió ir al IFEMA, a nadie se le prohibió ir a un hotel medicalizado. Ya han explicado cómo todas las vías de atención sanitaria se les privaron. Y cuando dice que ha habido familiares que dijeron que era mejor estar en una residencia y morir allí tranquilamente que en un hospital, es una mentira absoluta. Porque eso habría sido verdad si las residencias hubieran estado medicalizadas. Porque no solo se les privó a estas personas, a este sector de la población que era el más vulnerable, lo cual ya es muy llamativo, que a los más vulnerables, a quien más ayuda necesitan, se les prive de la más elemental ayuda. Eso ya indica qué tipo de gente nos gobierna. Pues eso fue así. Y además, el tercer asunto que es muy llamativo es que 4 años después, porque 4 años después, el día 18 se emitió el primer protocolo, 4 años después,
las personas responsables de estos sucesos nos siguen gobernando. Han sido premiados porque han subido en votación. No hay ningún responsable. No, como decía, no hay ningún responsable, no hay ninguna sentencia condenatoria. Las mismas personas siguen gobernando en el gobierno y en las residencias. ¿Cómo van a mejorar las residencias si quienes decidieron que morían allí, sin, que se me ha olvidado decir antes, no solo sin la atención sanitaria, sino sin que te podía salvar, sino con unos paliativos para una muerte digna? O sea, quienes decidieron que esas personas eran de segunda categoría son quienes siguen al mando de esas residencias. ¿Cómo van a mejorar? No va a haber mejora mientras no les echemos de ahí y mientras no se queden claras sus responsabilidades. Y el tercer asunto, que es muy llamativo, es que no solo estaba diciendo que los responsables no se les reconoce como responsables, sino que a las víctimas no se les reconoce como víctimas. Estas personas que murieron porque había un virus, pero muchas de ellas murieron porque se les privó de la asistencia sanitaria. Y no solo se les privó de la asistencia sanitaria, que como dice la comisión, también se nos está privando del derecho a la verdad. Igual que intentaron enfangar el 11M, hoy están 4 años después intentando enfangar el asunto de la residencia. Estas personas son víctimas de decisiones políticas, no solo de un virus. Si no hubiera habido un virus, no habría pasado. Pero además del virus hubo unas decisiones políticas, que son lo que lo diferencian con otros sitios del Estado. Entonces, 4 años después seguimos así. Pero ¿qué es? Por eso nosotros, las familias y otras personas que no somos familiares ni afectados directos, decidimos hacer unas plataformas para que esto no se quedara así. Y fruto de eso, ayer la comisión ciudadana que se formó, ayer emitió un informe que viene a ratificar todo lo que veníamos diciendo. Y este informe no solo ratifica, sino que quien lo dice ha hecho un estudio que es hoy por hoy el estudio más completo de lo que pasó en la Comunidad de Madrid en las residencias. Porque ha cogido las declaraciones que hubo en la Asamblea de Madrid que se hacían bajo juramento. Aquí hay una persona que fue diputado y lo sabe muy bien, que es Jacinto Morano. Aquello estaban obligados a ir y además era bajo juramento. Muy bien, pues esas declaraciones que ratifican que hubo protocolos, que no se les llevó al IFEMA, que no se medicalizaron las residencias, etcétera, etcétera, esa comisión no concluyó en nada. Porque la señora Ayuso, nuestra querida presidenta, decidió que esa comisión desapareciera al convocar las elecciones anticipadas en 2021. Pero es que después, cuando Más Madrid, Podemos y PSOE quisieron reabrir la comisión de investigación, se negaron el Partido Popular junto con Vox. De manera que un sitio como es la Asamblea de Madrid, que se supone que representa a la ciudadanía, se ha negado a investigar esos hechos. Pero luego está el problema de la Fiscalía que acaba de explicar Manuel Rico. Entonces, ante esa indefensión, ante esa falta de funcionamiento de unas instituciones que se supone que están para que haya justicia, para que se cumplan los derechos, es por lo que una serie de personas nos hemos organizado porque pensamos que esto no puede quedar así. Entonces, como estaba diciendo ayer, esta comisión ha hecho un estudio que se basa, que me estoy liando, se basa primero en el tema de las declaraciones que hubo en la Asamblea de Madrid. Esas declaraciones no han quedado en saco roto, sino que esta comisión las ha recogido porque son gravísimas. Se ha basado en estudios que han hecho científicos, los cuales también los han recogido. Y se han basado en algo que no ha hecho hasta ahora nadie, que ha sido la voz de las víctimas. En 2 días, en septiembre, esta comisión tomó declaración a unas 30 personas, que eran familiares. A ver, la Almeida se ha puesto joder el acto y nos va a meter aquí la excavadora.
Mira, este es el ejemplo, dilo, es el ejemplo. Por favor, señor. No lo prueben ahí, se queda igual. Bueno, entonces estaba diciendo que el informe que ha emitido esta comisión, que es este, ¿no? Aparte de, como digo, recoger las declaraciones de la Asamblea de Madrid, reconocer los estudios que había, sobre todo es un informe que recoge la voz de las víctimas, porque por ahí pasaron familiares como María Jesús y otras que tuvieron que hacer un esfuerzo para una vez más sufrir y recordar aquellos días en público, pero tuvieron ese valor y esa implicación. Y luego está que este documento tiene otra particularidad, que es que lo han elaborado 7 personas de reconocido prestigio que estaban muy tranquilas en sus vidas haciendo sus cosas y han decidido poner sus nombres y su prestigio al servicio de esta lucha para que se aclare la verdad, haya justicia y reparación. Y eso para nosotros es muy importante. Y es muy importante porque este informe expresa el fracaso de las instituciones y la implicación de la sociedad. Y es como habéis hecho vosotros. Nos niegan el ayuntamiento, nos reunimos en la plaza. Nos niegan una cosa, pero nosotras y nosotras nos juntamos y luchamos y lo peleamos. Y ese es el camino que tenemos que seguir, porque si no esto va a ser un infierno, ¿no? Entonces, fruto de esa implicación es este informe. O sea, este informe tiene un enorme valor para nosotras y nosotros, porque es el fruto del no resignarse a que nos machaquen, a que encima de que son víctimas les tienen el valor, como el otro día, de decir a una hija de una familiar fallecida en la Asamblea de Madrid, una diputada del PP, que cuando ella quería que se aclarase estaba retorciendo el dolor de las víctimas. No se puede tener más valor que los responsables digan a las víctimas lo que tienen que hacer. Y encima de haberles jodido la vida, les dicen que callen, que se estén en sus casas. Entonces esta es la cuestión y lo que hoy está en juego. Bueno, entonces, para consultar este informe está el enlace de la página web, que, bueno, luego os lo digo para quien quiera venir, si os lo decimos, donde se puede consultar, ¿no? Pero, en definitiva, este informe, para la lucha nuestra, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación, este informe, en uno de esos 3 objetivos, nos acerca ya mucho a uno de ellos que es fundamental, que es el de la verdad. El de la justicia y el de la reparación todavía están lejos, pero ahora también sin luz. Ahora. Creía que era Almeida también, que estaba por ahí en los cables, o algún concejal. Bueno, lo que estaba diciendo, que después de este informe, nosotras y nosotros estamos con mucha fuerza para seguir en la lucha, porque en relación a los 3 objetivos que tenemos, que es la verdad, la justicia y la reparación, este informe nos pone muy cerca de la verdad. Como ha dicho Manuel Rico, que vengan y digan qué hay en este informe que no sea verdad. Por eso van a ir a enfangar todo, diciendo que si no eran independientes, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá. Pero estamos seguros que no van a tener el valor de revocar lo que aquí se dice. Y lo que aquí se dice es que, en resumen, en Madrid murieron 7.291 personas fruto de una decisión política, porque no solo no vivieron, sino que murieron indignamente. Y eso es lo que tienen que revocar. Y bueno, para acabar, he dicho que estamos todavía lejos estamos cerca de la verdad, pero lejos de la justicia y la reparación. Por eso nos alegra que hayáis venido aquí a interesaros por este asunto, y ahora os pedimos un paso más, y es que os hagáis agentes de difusión de esto que aquí pone y de exigir justicia y reparación. Porque una sociedad que a las víctimas las ignora, cuando son además las víctimas más débiles de esa sociedad, que más, como he dicho antes, más necesitaban de ayuda, y premia a los responsables de estos hechos, es una sociedad que va a terminar muy mal. La impunidad, si se consiente que el haber quitado el derecho a la asistencia sanitaria a 7.291 personas, si eso pasa sin pena ni gloria, no nos extrañemos que nos quiten el derecho a la asistencia, como ya nos están quitando,
a toda la población, sobre todo a la más desprotegida. Y por eso os pedimos la ayuda y el apoyo y que os impliquéis en este objetivo junto con nosotras y nosotros. Nada más, gracias. ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Reparación! ¡Verdad! ¡Justicia! ¡Y reparación! Muchas gracias por estar aquí. Para empezar, gracias a la plataforma Villaverde por la sanidad pública. Yo creo que gracias al Ayuntamiento de Madrid, porque su empeño en que no hiciésemos el acto en el Centro Cultural, al final yo creo que nos ha quedado mucho más bonito este escenario, o sea que también el agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? ¡No a la censura! 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 Ayer se presentó un informe de la Comisión Ciudadana. Yo creo que es un informe demoledor, está publicado en la página web que existe de la Comisión Ciudadana. Las primeras reacciones de la gente que no quiere, los políticos que no quieren que se conozca la verdad, fue mirar en el currículum de los 7 ponentes aceleradamente. Son 7 ponentes de mucho prestigio, para decir que no son independientes, pero el problema no es el currículum o las biografías de los expertos. Han publicado un documento de 148 páginas y quien considere que ahí hay algún error, alguna mentira, tiene que decirlo y se puede debatir sobre ello. Pero el debate sobre esas 148 páginas, que están llenos de documentos y de datos oficiales, y ese es el marco, pero van a intentar llevarlo a otro terreno para que no se conozca la verdad, ¿no? Pero mi intervención, que está dividida en 3 partes, las 2 primeras van muy en línea con lo que dice el informe presentado ayer. Una es las causas de la tragedia, otra la responsabilidad del gobierno Ayuso, y luego hay una tercera más breve en la que hablaré de los cómplices, de lo ocurrido. Para mí es muy importante resaltar lo siguiente. Yo soy periodista, a mí me interesan los hechos nada más. Yo voy a hablar de hechos y voy a hablar de datos oficiales, que son datos del Gobierno de la Comunidad de Madrid, conseguidos prácticamente todos ellos a través del portal de transparencia y algunos otros documentos oficiales conseguidos a través de fuentes, pero siempre documentos oficiales. Porque ese es el terreno en el que nos tenemos que mover. Lo que ha ocurrido fue tan brutal que, pues es que no hace falta apartarse de los hechos. Por desgracia, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Y por último, dentro de esta breve introducción, yo creo que las asociaciones de familiares, las de Madrid, sin ninguna duda, pero en otros sitios de España, Cataluña, en muchos sitios, la Comunidad Valenciana y una asociación muy activa, están peleando porque se conozca la verdad. Creo que son lo mejor en este momento de que hay en la sociedad. Quieren verdad y justicia y reparación. Aquí vamos a hablar sobre todo de lo que ocurrió, pero la situación en la residencia sigue siendo muy mala. Hay que saber lo que ocurrió por verdad y por justicia, pero necesitamos cambiar el modelo de residencias cuanto antes. En la Comunidad de Madrid hay 50.000 personas viviendo en residencias hoy, en todo el conjunto, en España en total unas 400.000, y tienen derecho a vivir en unas condiciones y con unos cuidados dignos. Y yo creo que esa es una pelea que tiene que asumir la sociedad en su conjunto. Bueno, vamos a intentar responder a lo que dice ese cartel que no ha gustado demasiado, ¿no? Lo que ocurrió en pandemia no responde a una causa. Muchas veces, todos tendemos, los periodistas los primeros, a intentar explicar las cosas con una sola causa. Hay que ser sobre todo riguroso y por lo tanto lo que ocurrió en la pandemia obedece a muchas causas, ¿no? Voy a intentar resumirlas, pero sí mencionar al menos todas para que tengamos una idea completa, ¿no? Hay lo que yo llamo causas objetivas, ¿no? Era un virus desconocido, muy contagioso y que afectaba gravemente a la gente mayor. Eso es un hecho en sí. Y luego, las residencias son lugares, entre comillas, diseñados para contagiar. ¿Por qué? Porque hay personas dependientes, no se puede cambiar un pañal a 2 metros, no se puede dar de comer a una persona respetando esa distancia de seguridad. Hay muchos espacios comunes, hay muchas habitaciones dobles que
en mi opinión, es un atentado contra la intimidad de esas personas, pero bueno, no voy a centrarme ahí, pero obviamente en habitaciones dobles es más fácil contagiar el virus. Es otra causa objetiva de cómo son las residencias, que por lo tanto también hay que tener en cuenta, ¿no? Luego había un segundo grupo de causas, que son los déficits estructurales previos a la pandemia. Muchas veces, seguro que vosotros habéis oído ya, que es un argumento que utilizan mucho quienes no quieren que se conozca la verdad, fue un tsunami. Y es verdad que fue un tsunami, todos lo vivimos así, sería absurdo negarlo. Pero en periodismo muchas veces lo importante son las repreguntas. Y yo acepto la imagen del tsunami, pero la siguiente pregunta es, vale, ¿y cómo estábamos preparados cuando llegó el tsunami? Porque si el tsunami llega a las costas de Japón, se encuentra unos edificios sólidos y se encuentra unos servicios de protección civil muy potentes, y si llega a las costas de Haití arrasa con todo. Sobre esto ya hay mucho menos interés de hablar sobre ello en el ámbito político, porque claro, cómo estaban nuestras costas, por seguir con el símil, ya sí que depende de decisiones políticas. Y yo no digo que España fuese Haití, pero desde luego no era Japón. El sistema residencial tenía déficits estructurales muy potentes. Desde la exclusión de los residentes de atención primaria, cuando alguien pasa a vivir a una residencia, es como que pierde el derecho a la atención primaria, que obviamente no es culpa de los trabajadores de atención primaria, que ya están sobrepasados, porque ahí hay un déficit de inversión desde hace muchísimos años. Había falta de planes de contingencia, falta de coordinación en general, esto no solo en Madrid, entre las consejerías de Sanidad y Servicios Sociales. Aquí se expresó brutalmente hasta el punto de que Alberto Reyero mostró desde el primer momento, el que era consejero de Políticas Sociales, su oposición a las decisiones que se estaban tomando y terminó dimitiendo, ¿no? Un tercer grupo de causas es la responsabilidad que en algunos casos les corresponde a las empresas. Yo estoy en contra de generalizar siempre. En España, cuando llega la pandemia, había más de 5.200 residencias, algunas en pueblecitos muy pequeños de 30 o 40 residentes y macroresidencias de 400, 500 plazas, que en Madrid hay bastantes, ¿no? Y por lo tanto, hay residencias donde los mayores están muy bien cuidados y otras que son básicamente las que están en manos de fondos de inversión, donde lo prioritario es el lucro y hacer negocio del cuidado de los mayores, ¿no? Pero bueno, elementos comunes: la falta de personal, ¿no? Las residencias, la mayoría llegan a la pandemia ya con un déficit de personal muy importante, primero porque la ley no exige más y luego porque bueno, se emplean trucos para no cubrir vacaciones, etcétera, etcétera. Se llega con una falta de personal que cuando llega la pandemia, lógicamente hay mucho personal que se pone de baja. La media en la Comunidad de Madrid es hasta el 40% llegó a estar de baja, que os podéis imaginar lo que eso supone en una residencia donde ya van mal de personal, que bueno, pues haya esta enorme número de bajas, ¿no? Hay residencias aquí, también en Cataluña y en las dos Castillas, donde cuando empieza a haber derivaciones, llegan desnutridos, llegan deshidratados las personas a los hospitales, ¿no? Bueno, escasez de equipos de protección. Se ha hablado muchas veces de que al principio de la pandemia les decían a las trabajadoras que no se pusieran las mascarillas para no asustar a los abuelos, frase literal. En algunos casos, caos organizativo, como grandes o pinceladas que están ahí, que no se aplican a todas las residencias, pero sí a muchas. Y un cuarto grupo de causas es la responsabilidad política, las decisiones políticas, ¿no? Y en la Comunidad de Madrid hubo, vamos a mencionar, que son las que se recogen en el informe, 4 vías, 4 decisiones para ayudar a los residentes enfermos, que no se utilizó ninguna de ellas. Y esto es, yo creo que la esencia del informe presentado ayer, y donde voy a intentar detenerme un poco más, porque lo más conocido es el protocolo. Obviamente el protocolo a cualquiera que lo lea le parece una barbaridad, ¿no? Porque además es un documento, está firmado. Aunque la presidenta Isabel Díaz Ayuso haya dicho varias veces que es un borrador, en España los borradores no se firman digitalmente por los directores generales. El propio Carlos Mur, que es el firmante, reconoció en sede judicial y en la Asamblea de Madrid que obviamente no era un borrador, sino que era un documento, ¿no? El protocolo es lo más brutal, pero en esto yo quiero insistir, porque
Cuando preguntan por la excepcionalidad de Madrid, la excepcionalidad de Madrid está en las 4 vías. Había 4 vías para ayudar a los residentes y no se utilizó ninguna de ellas. Yo soy partidario, obviamente, no puede ser de otra forma, de que se investigue la última muerte de las ocurridas en España sin derivación a los hospitales. Estamos hablando de más de 12.000 personas, 7.291 en Madrid, pero más de 12.000 en toda España. La semana que viene voy a Cataluña a un acto donde participa Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, 2 organizaciones, por cierto, que han hecho unos informes estupendos en ese momento sobre lo que ocurrió. Y iré al último lugar donde me pidan que hable como periodista y que exponga lo que sé. Pero también hay una excepcionalidad de Madrid, y no es solo que fuese la región de la Unión de Europa donde se incrementó más la mortalidad, sino esta combinación de tener 4 vías para poder ayudar a un residente y no utilizar ninguna de las 4. Y esas 4 vías corresponden a decisiones políticas, ¿no? Por eso se puede hablar de responsabilidad política con independencia de que jurídicamente vaya por otro lado y se pueda demostrar o no, pero las decisiones políticas están ahí. Vamos a ellas. La primera, es la más conocida, es el protocolo. El protocolo se aprueba el 18 de marzo de 2020. El próximo lunes se cumplen 4 años de ese protocolo. Y básicamente lo que dice el protocolo, hay 4 versiones que se publican los días 18, 20, 24 y 25, pero básicamente es un protocolo de no derivación, no traslado al hospital de las personas con 2 criterios, que es dependencia y lugar de residencia. Dependencia, ¿por qué? Porque se excluye del traslado a las personas que tenían una dependencia física, por ejemplo, ir en silla de ruedas, o una dependencia, un deterioro cognitivo, ¿no? Y el segundo es que eso se aplica a quienes vivían en una residencia. En la Comisión Ciudadana, que hubo comparecencias en septiembre, una de las comparecencias fue de una representante de Médicos Sin Fronteras. Y ella explicó, toda su intervención, como otras muchas, fue muy impactante, pero una de las cuestiones que dijo es que ella había estado en conflictos por todo el mundo y que es la primera vez que había visto aplicar un protocolo por dependencia, ¿vale? Que obviamente el protocolo tiene que ser por razones clínicas, pero no por dependencia, ¿vale? Es una persona que estuvo implicada en la lucha en ese momento contra lo que estaba pasando en marzo y abril, ¿no? Esa es la gravedad del protocolo. Obviamente, hay que decirlo, la Comunidad de Madrid y los geriatras de enlace sostienen que aplicaron criterios clínicos. Bueno, hay muchos otros datos, no me puedo detener en ello, que demuestran que eso era imposible. Voy a poner solo un ejemplo de Leganés. En uno de los procedimientos judiciales en los que se analizan varios fallecimientos, hay 3 casos en los que se admite que llamaron al hospital a donde había que derivar y que ni cogieron el teléfono, porque estaban desbordados en ese momento. Bueno, pues obviamente si no cogen el teléfono, malamente puede haber un razonamiento clínico para decidir que a esa persona no la podían trasladar, ¿vale? Entonces, esto es el protocolo, lo más conocido. Resultado, 7.291 personas fallecieron en las residencias sin ser trasladadas a un hospital. ¿Habrían muerto todas, como ha dicho la presidenta Meleña? No. Las pruebas son... ayer la comisión lo explicó con detalle, pero las pruebas son qué ocurrió con las personas que sí fueron derivadas, y lo que ocurrió es que el 65% se salvaron. Eso cogiendo todos los datos de marzo y abril. Hay además 2 estudios específicos sobre 2 hospitales concretos de Madrid donde el porcentaje de fallecidos se mueve en una banda que está entre el 60 y el 70. O sea que digamos que aparte de los datos generales hay 2 estudios específicos que van en la misma línea. Segunda vía, no se medicalizaron las residencias, porque obviamente el protocolo, si se hubiesen medicalizado las residencias, el protocolo nos habría parecido igual de mal desde el punto de vista ético, pero los efectos habrían sido muchísimo menores. ¿Por qué? Porque si se medicalizan las residencias, podrían haber recibido tratamiento médico
en las propias residencias las personas mayores, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid llegó a dictar resoluciones ordenando que se medicalizaran los centros a partir de unas denuncias que pusieron los ayuntamientos de Leganés y de Alcorcón, y la Comunidad de Madrid combatió esas resoluciones y por lo tanto peleó no por medicalizar las residencias, sino porque no se medicalizaran. Son resoluciones del TSJ que está ahí. Lo único que se puso en marcha fue lo conocido como Operación Bicho, una chapuza absoluta en la que se encargó a la hija del ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña, Encarnación Burgueño, que contrató a un par de ambulancias y bueno, ella misma en la comparecencia ante la Asamblea de Madrid admitió que fue caótico y que la intención no era medicalizar. Obviamente dos ambulancias paseando por las residencias de Madrid no es medicalizar las residencias. Vale. Uno puede preguntar si enlazo con la tercera vía, que es IFEMA. Bueno, ya, pero ¿cómo se medicalizan las residencias? Porque estamos en una situación de crisis, marzo de 2020, medicalizar las residencias, para empezar, son médicos y enfermeras. ¿De dónde salen? No salen, no se generan espontáneamente. Bien, la Comunidad de Madrid había decidido cerrar atención primaria y las urgencias de atención primaria también, y había 1.400 médicos y enfermeras que podían haber enviado a las residencias. Realmente en Madrid estaban abiertas 475 residencias, pero en una situación crítica estaban en torno a 80 o 90. Hubo residencias donde no falleció nadie. Bueno, tenían a esas 1.400 personas, por cierto, datos admitidos también por Carlos Moore en sede judicial, en una de las dos declaraciones judiciales que ha hecho, y la Comunidad de Madrid, en vez de enviar a esos 1.400 profesionales a las residencias, los envió a IFEMA. IFEMA lo bautizaron en el aparato de propaganda como el Hospital Milagro, palabras textuales el día del cierre, que ahí no se moría nadie, que ahí se curaba la gente, que era un Hospital Milagro, para ser exactos, porque se curaba la gente. Vale, entonces uno piensa, bueno, han enviado a los 1.400 profesionales a IFEMA. En IFEMA el gobierno ha anunciado, la nota de prensa sigue publicada en la web de la Comunidad de Madrid, que iba a haber hasta 5.000 camas, luego hubo poco más de 1.000, pero bueno, tienes las camas, tienes los profesionales sanitarios, enviarán allí a los residentes que lo necesitan. Pues no, enviaron a 23 residentes con síntomas leves. En las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA, fallecieron más de 5.000 personas en las residencias sin traslado al hospital. Ninguna de esas fue atendida en IFEMA. El protocolo es brutal, pero lo de IFEMA yo creo que es absolutamente incomprensible. Tú tienes 1.400 profesionales sanitarios, decides no enviarlos donde está localizado el grupo que se están muriendo masivamente. Hay días que morían cientos de residentes, en lo peor de finales de marzo. Tú no los envías a las residencias, los envías a IFEMA y luego a los residentes no los llevas a IFEMA. Cuarta vía, los hospitales privados. La Comunidad de Madrid publica una orden para poner a los hospitales privados bajo un mando único de la Consejería de Sanidad, una orden muy correcta, adecuada y acertada. Todos los hospitales pasan a depender de la Consejería de Sanidad, tanto los públicos como los privados. Pasa a haber 102 hospitales, por lo tanto, dependientes de la Consejería de Sanidad, 34 públicos y 68 privados. Declaraciones en la Asamblea de Madrid del Gobierno: funcionamos como un solo hospital. Esta decisión ha salvado muchas vidas. Bueno, yo no sé si salvó muchas vidas, seguro que sí, pero lo que no salvó es ninguna vida de residentes que no tuviesen seguro privado. ¿Por qué? Porque no hubo ninguna derivación, ni una sola derivación, siempre datos oficiales de la Comunidad de Madrid, desde las residencias a los hospitales privados. Salvo que esa persona tuviese un seguro privado. ¿Por qué? Porque entonces todo el circuito este del que hemos hablado, del protocolo, etcétera, se lo saltaban, porque la persona con un seguro privado llamaba a una ambulancia privada y iba a un hospital privado.
pero no hubo derivaciones directas de residentes sin seguro médico a hospitales privados y, según la patronal, había camas. Bien, esto es la excepcionalidad de Madrid. 4 vías, se podían haber adoptado decisiones en esa línea. Al residente que estaba enfermo en un centro le daba igual que lo hubiesen derivado al hospital, que hubiesen medicalizado su centro, que lo hubiesen derivado a IFEMA o que lo hubiesen derivado a un hospital privado. Lo que no le daba igual es que no se utilizasen ninguna de las 4 vías, y eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que sigue sin explicar el Gobierno de Madrid. El Gobierno de Madrid sigue sin explicar por qué no llevó a nadie a IFEMA, por ejemplo, o por qué no llevó a nadie a los hospitales privados. Y le deben esa explicación a la sociedad, porque no tenemos por qué especular. Necesitamos conocer esa verdad, y sobre todo lo necesitan los familiares de los residentes y la memoria de las víctimas, ¿no? Y voy a ir acercándome a la conclusión, porque luego seguro que habrá preguntas, que siempre es la parte más interesante. Bueno, esto es lo que ocurrió, pero luego la sociedad y algunos elementos más hemos fallado o han fallado en los años posteriores, ¿no? Ha fallado el sistema judicial, básicamente, y básicamente la Fiscalía, porque la Fiscalía tendría que haber investigado de oficio qué ocurrió. Y lo que ha hecho es lo contrario, ¿no? Al principio de la pandemia ha habido 2 tipos de iniciativas judiciales. Una asociación de familiares que se llama Pladigmare puso 59 denuncias al principio en la propia Fiscalía. Se archivaron más de 50 sin realizar ni una sola sin realizar ninguna investigación, ninguna diligencia. Y Marea de Residencias ha presentado más de 300 querellas directamente en los tribunales. En la mayoría de los casos los fiscales ni han aparecido, desde luego no han pedido, no han tenido una actitud proactiva en favor de la investigación. Y lo que es, bueno, no sé si es más grave, porque no quiero poner adjetivos, me quiero limitar a los hechos. La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en el informe, en la memoria anual de la Fiscalía del año 2020, le dedica más de 10 páginas a lo ocurrido en las residencias. Son páginas en las que hay mentiras flagrantes. O sea, esto no es una opinión. Poner en un documento que el protocolo de no derivación no tuvo consecuencias es mentira. Pero es mentira según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid. Y si la fiscal superior tiene otros datos, tiene que mostrar esos datos para que pueda haber un debate. Me extrañaría que tuviese datos diferentes a los oficiales de la Consejería de Sanidad. Pero lo que no se puede poner eso en una memoria anual, porque es mentira. Decir que iban a estar igual o recibir la misma asistencia sanitaria en una residencia que si iban a ser derivados a un hospital es mentira. Es decir, esto no es una opinión, no es algo sometido a debate, es mentira. Y es una prueba, por cierto, de que quien afirma eso nunca ha pisado una residencia, ¿no? Entonces, que el Ministerio Público, que tiene la obligación de investigar, no lo haga, pues obviamente introduce pues más dolor para los familiares de las víctimas, ¿no? Hay muchos medios de comunicación que han mirado para otro lado, son cómplices, ¿no? Porque, bueno, cuando no directamente se dedicaron a esparcir mentiras como que el responsable de las residencias era Pablo Iglesias. Esto no es cierto. En España, por fortuna, aunque tenemos muchos problemas con nuestro ordenamiento jurídico, pero aún tenemos cierta seriedad, y las competencias no se cambian en una rueda de prensa. Pablo Iglesias en una rueda de prensa puede decir que es el Papa de Roma, no le convierte en Papa de Roma, ¿no? Las competencias, un cambio de competencias en España se tiene que publicar en el BOE y tiene que ser aprobado por determinadas instituciones. Las competencias siempre fueron de los gobiernos autonómicos. Eso no quiere decir, y yo soy crítico con actuaciones del gobierno central, yo creo que el gobierno central tenía que haberle dado la misma importancia a las residencias que a los hospitales, y no se hizo. Hay ahí o una actuación por omisión criticable, pero lo que no se puede inventar, bueno, los medios ni nadie, es
inventar cosas como que las competencias no eran de la comunidad autónoma, ¿no? Yo fui trabajador en el IFEMA, soy sanitario, y os quiero simplemente en 2 minutos describir cómo fue aquello. En primer lugar, la apertura del IFEMA se aprovechó para, digamos que, destruir las urgencias extrahospitalarias urbanas. Una noche, sin previo aviso, nos recogieron en un autobús y con nocturnidad nos llevaron al IFEMA y empezó un régimen militar, absolutamente militarista. Os puedo decir que a las 8 de la tarde muchas de las personas más implicadas se reunían y solo les faltaba alzar la mano con el himno nacional. Y bueno, simplemente decir que Pablo Busca Ostolaza era el director, el gerente del SUMA en aquel entonces y tiene su responsabilidad. IFEMA se podía dividir, digamos que en 3 sectores. Digamos que el show de los pasillos, que era, pues eso, ya sabéis que es una feria de muestras. En esos pasillos externos a las naves se reunían los food trucks, en donde nuestra presidenta Ayuso vendía bocadillos de calamares delante de las fotos de los periodistas. Y se movía rodeada de una guardia de corps en la que el Suma 112 eran los protagonistas con sus uniformes. Luego estaban las primeras naves, que eran las 5 y las 6, en la que aquello era horrible. No me voy a detener, pero era una imagen muy nazi, era nazi aquello. Y por último había unas cuantas zonas, otras naves inmensas, en la que aquello parecía... Os recuerdo que el IFEMA está muy cerca del aeropuerto. Aquello parecía como la nave, como la cueva de Alibaba. Estaba llena absolutamente de cajas, era una cosa terrible y nadie ha explicado qué era aquello. Se hablaba de aviones que se fletaban. De un día para otro tú trabajabas con los enfermos y evidentemente estabas implicado y muy cerca de ellos y de pronto decían: las mascarillas que usasteis ayer no sirven, no protegen, y usad estas otras. En fin, fue todo un bluff. No puedo decir más que fue el primer paso para la disolución de la atención primaria y de las residencias y de las urgencias hospitalarias. Efectivamente. Con los movimientos vecinales, porque nos están apretando por todos los lados, no solo por el tema de las residencias, por muchísimos lados. Por lo tanto, colaborar, adheriros a los movimientos sociales, colaborar en Marea de Residencias, en asociaciones de vecinos, en partidos políticos, porque las cosas se están poniendo como hace muchísimos años las teníamos. Así que hay que volver otra vez a exigir lo que es nuestro. ¿Alguna palabra más? ¿Queréis alguna pregunta más? La lucha de hoy, los derechos de mañana. La lucha de hoy, los derechos de mañana. La lucha de hoy, los derechos de mañana. Solo una cosa, gracias a los partidos, porque siempre estáis, pero queremos, ahora mismo en Madrid hay 400 y pico residencias, ¿vale? De las cuales solamente 27 son públicas. Queremos residencias públicas, 100% públicas, de gestión pública. Queremos sanidad 100% pública y de gestión pública con trabajadores y trabajadoras públicos. Eso es lo que queremos. No queremos educación pública, no queremos más concertados ni más concertadas. El que quiera privada, todo nuestro respeto, que se la pague ellos, ¿vale? Pero nuestros mayores queremos que tengan residencias y que puedan pagarlas, porque no pueden pagarlas, ¿vale? No pueden pagarlas. Aquí en nuestros barrios nadie puede pagar 2.000 euros por una residencia. Eso es lo importante. Nada, nada, nada. Para la privada. Y nada, nada, nada. Para la privada. Y nada, nada, nada. Para la privada. Esto va con toda mi alma y mi sentimiento, y de verdad hacia las personas que de verdad lo sufrieron
aunque nos caló a todos un poco, pero la que lo tuvo en eso creo que fue el sufrimiento grande. Entonces, yo no sé si estará bien escrito o no, pero lo he hecho con todo mi corazón. La señorita Ayuso está un poco cabreada por los de las residencias, también por la sanidad. Ahora tiene cara seria porque está acorralada. Esa risilla de falsa la tiene un poco guardada. Las parejas de los chorizos nunca se enteran de nada. Duermen en cama tranquilos a costa de los demás. Madre, los que están pringados, el negocio de la mascarilla. Ellos robar y robar mientras la gente moría. Aquí lo hemos visto claro, que no anden con mentiras. Mandaban a los hospitales quien talonario tenía. Que todos somos personas, queremos el mismo trato. Pagamos nuestros impuestos, no nos da para talonario. Esto que no quede impune, que pague el que sea culpable. Causaron mucho dolor y no hay ninguno en la cárcel. No hay ningún consuelo que le lleven a la cárcel, pero yo digo una cosa, que el que lo hizo, que lo pague. Murieron muchas personas solitas y abandonadas, sin una mano amiga, sin médicos y sin nada. Fueron nuestros seres queridos, padres, madres, abuelos, amigos. No se les podía ver y ellos murieron solitos. Ya es una desgracia que se muera un ser querido. Si les hubiese visto un médico, alguno podía estar vivo. Todos se lavan las manos y no se sienten culpables, mientras que no lo reconozcan, luchar aunque sea en la calle. Solo nos queda el consuelo que no se rían de nosotros, que sabemos la verdad, lo que pasó en ese tiempo. Aquello no fueron muertes, más bien asesinato. Hoy en memoria de ello hay que seguir luchando. Muy bien.